buenos días para todos los que nos están escuchando en este podcast que tiene que ver con la lectura de nuestro libro Deja de ser tú. Hoy estamos iniciando ya una tercera parte de la parte número 1. Vamos por nuestro episodio número 3 y vamos a estar hablando hoy de ve más allá de tu cuerpo. Ayer estuvimos hablando ve más allá del entorno, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a trabajar, ve más allá de tu cuerpo. Vamos a hacer un pequeño recuento de qué fue lo que leímos en Ve más allá del entorno para que tengamos una pequeña retrospectiva de lo que ya hemos venido avanzando en todo lo que venimos trabajando con, con nuestra lectura de este mes de noviembre y bueno, lo que nos lleve del mes de diciembre. Leímos si tienen los mismos pensamientos y los mismos sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Para cambiar, ve más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Tus recuerdos moldean tu mundo interior. Tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias de siempre. Tus rutinas conectando con tu yo pasado, configurado para los tiempos difíciles. ¿Cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre? La grandeza es aferrarte a un sueño al margen de tu entorno. Las grandes figuras de la historia, ¿por qué tus sueños eran absurdos y por qué sus sueños eran absurdos y poco realistas? El repaso mental, cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. Y ahí hemos terminado y vamos hoy para nuestra lectura de Ve más allá del cuerpo. Recuerden que están llegando a un espacio que se llama Tú eres el milagro, donde tenemos un club de lectura para nuestra salud mental y estos son los libros que escogemos a diario. Recuerda que te ofrecemos un enfoque integral para tu bienestar, combinando prácticas antiguas y espirituales con técnicas modernas. Nuestro objetivo es ayudarte a alcanzar un estado de armonía y sanación. Además, que te puedes unir a una comunidad que tenemos en WhatsApp, nos puedes visitar en YouTube e Instagram. Allí estamos creando para ti un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a renovar formas de ver, ser y pensar para comprender cómo puedes cambiar lo que necesitas ser cambiado en tu vida. Y no siendo más nuestra pequeña presentación, nos vamos a la lectura del día de hoy. Iniciamos. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento se da una relación bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas y, como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándolo que ahora se siente exactamente como el cerebro estaba pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo, interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos, que es todo cuanto necesitas saber.
Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerda, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Y aquí tenemos una pequeña imagen de la actividad celular. Vamos a, igual estas imágenes se estarán compartiendo, estaremos compartiéndolas en nuestras redes sociales para que ustedes las puedan ir mirando. Está el núcleo celular, está el ADN, hay un punto receptor de la célula, tenemos un ligando y está la célula como tal. Dice que la célula con receptores que recibe una información vital del exterior, la señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conecta a las células, las hace interactuar entre sí o influye en ellas en cuestiones de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se despliegue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Los neuropéptidos. La segunda clase de ligandos son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que este sistema inmunitario también los crea. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligando, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. Vamos a mirar una figura que se llama resumen del papel de los ligandos en el cerebro y en el cuerpo. Ligandos del cerebro. Están los neurotransmisores, los neuropéptidos y todo el centro hormonal del cuerpo, la glándula pituitaria, la glándula pineal, la glándula tiroides, la glándula del timo, la glándula suprarrenal, la glándula digestiva y las glándulas sexuales. Los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre las neuronas. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican las distintas glándulas del cuerpo que le indican a las distintas glándulas del cuerpo que produzcan hormonas.
Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has cubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos llegan a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. ¡Wow! Qué maravilloso entender todo este funcionamiento de nuestro cerebro. Neuropéptidos, neurotransmisores y las hormonas del cuerpo que se conectan a través, las hormonas del cuerpo ayudan a que las glándulas del cuerpo se puedan conectar. Vamos a iniciar con otro enunciado y es el bucle de los pensamientos y los sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundo empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que produce las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en el que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro, y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísono, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Aquí tenemos un ciclo de pensamientos y sentimientos. Iniciamos con pensamientos y estamos generando sentimientos, pensamientos del cerebro más sentimientos del cuerpo generan un estado del ser y eso van generando formas de ser en nuestra vida. La relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo, cuando tienes pensamientos y el cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando, en cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Este continuo ciclo crea un ciclo de reacciones llamado estado del ser. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional o un modo de pensar y sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Descubrimos quiénes somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente, como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy. Significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo,
Decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente, no soy demasiado listo. Y esos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Advertencia. Cuando los sentimientos se convierten en nuestras formas de pensar o si no, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando. El cerebro se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este mundo, es influido por este cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensionan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno, le cantas los 40 a tu compañero de trabajo. Indignado, le sueltas una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo. Y estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida. Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes, por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de la manera automática sin darte cuenta al haber caído en esa rutina. Así es como funciona tu yo químico. Interesantísimo, súper interesante. Vámonos para nuestro siguiente enunciado acerca de ve más allá del cuerpo. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo la que controla la mente? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación inconsciente supiera que esta forma de comportarse le hubiera permitido salir siempre con la suya. Pongamos también que en la vida hayas tenido alguna experiencia muy duras, que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto de un lugar y una época de tu vida. Has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando y sintiendo y pensando en el sufrimiento. Ahora, para sufrir, ya no necesitas pensar en el episodio del pasado. Te resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre estás haciendo. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes.
el relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida. Tus pensamientos sobre ti y tu vida están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. Los mismos pensamientos y sentimientos que has estado teniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de sufrimiento sin darte cuenta. Ahora esto te parece de lo más natural y normal. Es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo de ti, es como si volvieras al punto de partida. Vuelves a ser el mismo de siempre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y estructuras del pasado. Y al activarse las redes neuronales de esos circuitos se consolidan cada vez más. También se duplican las mismas sustancias químicas liberadas en el cerebro y en el cuerpo, en diversos grados. Como si en ese momento estuvieras viviendo de nuevo aquella experiencia del pasado. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción, tanto los resultados químicos de pensar y pensar, como las neuronas activándose y conectándose juntas, hacen que la mente y el cuerpo activen una serie limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional igual o mejor de lo que lo recuerda la mente consciente. Cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito. Los psicólogos afirman que a los 35 años nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Significa que los que superamos esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos asociativos, respuestas condicionadas y percepciones que ahora llevamos dentro programadas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguiremos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas y percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quienes somos al cumplir los 40 es una serie de programación subconsciente que se ha vuelto subconscientes que se han vuelto automáticos, como por ejemplo conducir un coche, cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados, preocuparnos por un futuro, juzgar a los amigos, quejarnos de nuestra vida, culpar a nuestros padres, no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica, por nombrar unos pocos. Somos conscientes solo en apariencia. Es un nuevo enunciado. Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que en las situaciones en las que el cuerpo se convierte en la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento o una reacción, el cuerpo funciona como en piloto automático. Obramos de manera inconsciente. Pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en el coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar las marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse al mismo tiempo? Estas acciones, como un programa informático, se han vuelto unas funciones tan automáticas que las realiza con desenvoltura y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo porque las ha memorizado a través de la repetición. Ya no necesita pensar en cómo las hará, se ha habituado a ellas. Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente. El 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticas en nuestro cuerpo-mente habitual. Y cuando el cuerpo ha memorizado un pensamiento, una acción o un sentimiento hasta el punto de que el cuerpo es la mente, cuando mente y cuerpo son uno, estamos siendo un estado del ser, lo que reconocemos de nosotros mismos. Y si el 95% de quienes somos a los 35 años depende de programas involuntarios, conductas memorizadas y reacciones emocionales habituadas,
Es lógico que durante el 95% del día vivamos de manera inconsciente. Somos conscientes solo en apariencia. Caramba, qué fuerte esto. Aunque una persona desee ser feliz, estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo las sustancias químicas del sufrimiento y de la autocompasión de manera repetida han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en este estado al que se ha acostumbrado. Cuando ya no somos conscientes de lo que pensamos, hacemos o sentimos, vivimos en la inconsciencia, nos dejamos llevar por los hábitos. El mayor hábito que debemos dejar es el hábito de ser el mismo de siempre. ¡Wow! Esto está poderosísimo. Quedamos en la página 91, estamos leyendo aproximadamente 10 páginas diarias y mañana estaremos hablando cuando el cuerpo es el que dirige el cotarro. Chao, chao, un abrazo, gracias por acompañarme hasta el final.